Mi nombre es el doctor Arana, algunos ya me conocen ya, algunos que han llevado el siglo pasado y de este ciclo. Bueno, yo soy traumatólogo, trabajo en el Hospital Sergio Bernales, ya desde la Richie estoy enseñando hace el siglo pasado y me siento bien acá enseñar porque yo también he sido alumno de la Richie. He llevado hace más o menos en 2009 traumatología igual que ustedes. Y ahora yo soy traumatólogo, trabajo en el hospital desde el 2013 que fui residente hasta el 2016 que ya estoy de asistente, ¿no? Y me he quedado en el hospital. Tienen que hacer el serum siquiera que tenga 10 puntos para que la agarren rápido. Si van a ser médicos generales, se van a quedar ahí nomás estancados, ¿no? Traten de hacer la especialidad, la residencia lo más temprano posible, muchachos, ¿ya? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es un traumatismo del cinturón escapular, de la cintura escapular, todo lo que viene a ser el hombro, cintura escapular, hombro y parte proximal del húmero, del brazo, ¿no? ¿Qué entendemos por cinturón escapular? Cinturón escapular son los huesos que forman la cintura escapular, en este caso el manubrio del esternón, clavícula, escápula, ¿no? Todo eso ahí forma lo que es la cintura escapular. ¿Qué lesiones van a haber en esa zona? Van a haber 4 lesiones, las principales son 2 fracturas, fractura de clavícula, fractura de escápula y 2 luxaciones. Una es la luxación externa clavicular o, bueno, está interna, y otra es la luxación acromioclavicular, ¿no? Que es la parte externa de esta zona. Vamos a hablar de cada una de ellas. En cuanto a las fracturas de clavícula, recordar anatomía de la clavícula. Ya les dije a mis alumnos, si antes de entender traumatología en sí, ustedes tienen que saber la anatomía de todo lo que son los huesos, los músculos, inserciones musculares, proximales, distales, inervación, irrigación, ¿no? Qué función hace cada músculo, o bueno, en este caso cada huesito, ¿no? Anatomía básica, porque si no saben lo normal, lo que es fisiológico, ¿cómo van a entender lo patológico? Tienen que saber cómo es un hueso normal para entender cuándo está fracturado, cuándo tiene esguince o de repente una luxación, ¿no? En este caso la clavícula, recordar que tiene una forma deseitálica, la parte externa es mucho más aplanada que la parte interna. Fracturas es una lesión más frecuente, normalmente o principalmente en niños, en los recién nacidos, con partos distóxicos, aquellos niñitos que nacen con más de 4 kilos, ¿no? O de repente hacen una mareola de cristal muy fuerte, digamos, ¿no? Muy severa. El niñito sale de parto distóxico y ya nace con su fractura de clavícula. A cada rato nos hacen interconsultas de traumatología para evaluar niños recién nacidos con este tipo de fracturas, pero en este caso el único tratamiento es ortopédico. El niño, esa fractura pega en 1 semana, 2 semanas, no hay ningún tipo de secuela, ¿no? Está producida por un impacto directo sobre el hombro o de repente la caída de la mano extendida. Ese es un impacto directo y el otro es una lesión indirecta. Y como ustedes ven, el 80% está en la diáfisis, en la parte media de la clavícula, ¿no? El otro 15% va a estar en la parte distal y en la parte interna, lo que resta, ¿no? Un 5%. Vemos cómo son el mecanismo de lesión de la fractura de clavícula. Un impacto directo cuando uno se cae de hombro, rompe la clavícula, o de repente una bala, una herida por arma de fuego, también fractura directamente la clavícula. Cuando uno se cae de mano, indirectamente se va a fracturar la clavícula de repente, ¿no? Apoyando la mano. ¿Qué clasificación vamos a tener para la fractura de clavícula? En traumatología ustedes están viendo de que hay un montón de nombres, de que cada uno le pone una clasificación para todos los diferentes tipos de fracturas que existen, ¿no? En este caso, en la clavícula vamos a encontrar uno que es el principal, que es la clasificación de Allman, que lo dividen como lo hemos visto. La parte media es el grupo 1, que es un 80-85%, que ya lo hemos visto. La del grupo 2 de Allman, que es en el tercio lateral, que como le dije era hasta un 15%. Esta misma clasificación del grupo 2 se va a subclasificar en una, la que es la de NIR, que es del tercio lateral. En este caso son 3 subgrupos, ¿no? Hay otra clasificación de NIR para lo que es húmero proximal, que ustedes van a ver, pero esta de acá es para las fracturas del tercio lateral o distal de la clavícula. ¿Qué te dice el NIR 1 para clavícula? De que son fracturas que están en su posición, no están desplazadas. En este caso no hay lesión de estos ligamentos que le dan estabilidad a la clavícula. Más adelante vamos a ver cuáles son estos ligamentos, cómo se llaman. A recordar que son los
los coracoclaviculares que van de la apófisis coracoide hasta la clavícula y que le dan estabilidad a lo que es esta articulación, a la clavícula, ¿no? La luxación acromioclavicular. Cuando hay una luxación se rompen estos ligamentos. La NIR 1 te dice de que están conservados. La NIR 2, ¿qué significa? De que ya hay una lesión de estos ligamentos, por lo tanto, una fractura del tercio distal de la clavícula se comporta como una luxación acromioclavicular. Al lesionarse estos ligamentos, la clavícula no tiene estabilidad, entonces se levanta. Y acá también van a encontrar el signo de la tecla del piano. El signo de la tecla del piano, de repente es pregunta de examen, la van a encontrar tanto en la luxación acromioclavicular como en la fractura de clavícula del tercio distal. ¿Ya? En este caso, sí se tiene que operar, ¿no? Tendría que ser operado, sí. Y por último, las fracturas del NIR tipo 3, que es en el tercio lateral, también es una fractura, pero que ya complica porque es una fractura interarticular. Toda fractura interarticular, dime, pregunta. El signo de la tecla, si es que no ha sido tocado en los ligamentos, igual, ¿ya? O sea, a nivel distal. Ya cuando hablemos de luxación acromioclavicular, vamos a ver que también hay otra clasificación. Más que todo la tecla de piano es cuando se rompen los ligamentos. Cuando es una acromioclavicular grado 2 solamente hay una lesión de la articulación, ¿no? Es un esguince, digamos. Pero en las otras imágenes vas a diferenciarlo. Pero sí, cuando hay una lesión total de los ligamentos se levanta la clavícula, ¿no? Como les decía, en el NIR tipo 3 hay una fractura que lleva hasta la articulación. Y ustedes saben que toda fractura intraarticular de un hueso, entonces tiene que tener una buena estabilidad absoluta para que no tenga acá, que forme callo, porque si no va a tener ahí una artrosis postraumática, se va a formar callo y al final se puede desplazar también, ¿no? Lo ideal sería que sean operados, pero normalmente tratamiento conservador en todo lo que es este tipo de fracturas. Por último, el grupo 3 de la clasificación de Allman que les estaba hablando, ya viene a ser las fracturas que son las proximales, ¿no? Las que están casi pegadas al esternón, en el tercio interno. Hay distintos músculos que van a desplazar estas fracturas que normalmente están en el tercio medio, ¿no? Como por ejemplo el esternocleidomastoideo va a llevar la parte proximal hacia arriba, el trapecio lo va a llevar hacia atrás, la caída del brazo, del peso y el subclavio lo van a mantener el tercio distal hacia abajo, por eso es que estas fracturas sí se desplazan, ¿no? Ya vamos a ver cuándo son el tratamiento quirúrgico, ¿cómo se llama? ¿Qué condiciones son absolutas o relativas para operar la clavícula o no? Pero en este caso ustedes saben de que en las fracturas de clavícula se pueden estar desplazadas, ¿no? Debido a la inserción de los músculos. Tratamiento de las fracturas de clavícula que son deficiarias normalmente es tratamiento conservador con su cabestrillo, su inmovilizador de hombros, su vendaje en 8, ¿no? El vendaje del 8, estos de acá mantienen este vendaje en 8 lo mantiene hacia atrás los hombros y por ende puede reducir mejor la fractura, pero ya se ha visto de que este vendaje en 8 puede lesionar a veces la parte del plexo braquial y algunos ya no lo utilizan, ya solamente con el cabestrillo, el inmovilizador de hombro, un mes y medio, pega la clavícula, aunque pegue como, digamos, si pega desplazada, un poco angulada, no va a tener ningún tipo de secuela, no va a haber ningún tipo de lesión funcional, digamos, no. Estéticamente puede quedar ahí un poco angulado, y ustedes pueden palpar el callo, ¿no? Estéticamente, pero funcionalmente el paciente va a hacer de todo, no hay ningún tipo de indicaciones como para operarlo, que vamos a ver más adelante seguro. Como todo tipo de fracturas va a tener sus complicaciones, ¿no? Inmediatas, tardías. Las inmediatas pueden haber lesiones neurovasculares, proximal a ellos está la arteria subclavia, el plexo braquial, el síndrome compartimental, raro, síndrome de embolia grasa también es raro. Las tardías, una consolidación viciosa, pero ya le dije en la clavícula, no importa la posición que pueda tener, el paciente va a poder mover el hombro. Una artritis postraumática, pero son casos raros. Y la pseudoartrosis, más que todo, si el tratamiento quirúrgico es inestable o de repente si es una fractura del tercio distal que actúa como una luxación acromioclavicular. Estas pseudoartrosis, como les digo, ahí está, ¿no? Un tratamiento quirúrgico que no tiene una buena fijación va a ser su pseudoartrosis, ¿no? Cuando está desplazado y hay una estructura, un músculo o algo que interrumpa la buena reducción o el contacto entre los dos fragmentos, también puede haber pseudoartrosis. Una inadecuada inmovilización
o fracturas tipo 2 del externo, de la parte externa, ¿no? Por eso siempre las fracturas distales se tendrían que operar, ¿no? Las indicaciones quirúrgicas absolutas. Cuando hay un acortamiento de 20 milímetros, es decir, más de 2 centímetros de que el hueso se acorta, no es de que se separe, sino que se acorta, que se achique, digamos, ¿no? Ahí sí tienes que operarlo. Cuando es una fractura expuesta o tiene una inminente interrupción, que quiere decir que una punta está sobresaliendo, que en algún momento esa punta va a horadar la piel y se va a fracturar, ahí también tienes que operarlo. Cuando tiene el compromiso vascular, más que todo cuando hay un desplazamiento de la fractura con una parálisis trapezoidal, lo más importante, ¿no? Un tercer fragmento que está llegando hacia la pleura o que puede penetrar al pulmón, digamos, ¿no? O como ya les dije, una fractura del tercio distal de la clavícula que se comporta como una luxación acromioclavicular, ahí también tienes que operar. Así como hay absolutas, también hay relativas, es decir, si quieres lo operas, si quieres no lo operas. ¿Cuándo? Cuando hay un desplazamiento de más de 20 milímetros, ¿no? Si está separado, no hay contacto, tú puedes decir de que ahí se puede formar una pseudoartrosis, pero al final, normalmente un 99% de los casos esta fractura con un tratamiento conservador pega. ¿Ya? Si el paciente tiene un trastorno neurológico, Parkinson, convulsiones, no es necesario operarlo sí o sí, ¿no? Politraumatizados, en algunos casos el hombro flotante también tienes que operarlo. Algunos pueden decir que es tratamiento quirúrgico que tiene indicaciones absolutas cuando es un hombro flotante o cuando son bilaterales, pero en otros casos son relativos. No hay en el examen por si acaso, porque en estos casos algunos pueden decir que sí se opera un hombro flotante o de repente una bilateral, ¿no? Cuando son en el mismo miembro superior. Esta es la fractura de la clavícula, más que todo en niños sí nunca tienes que operar, recuerden, en niños no se opera, en adultos y eso, ¿no? Cuando es muy polifragmentado también hay nomás una inmovilización, de repente se queda en esa posición y al final lo importante es que tenga un buen resultado funcional, porque al final al paciente tú le vas a hacer una herida, va a quedar la cicatriz y va a quedar ahí su lesión estética, ¿no? No operando va a quedar ahí un bultito, operando va a quedar ahí su cicatriz. En este caso, por ejemplo, vemos una fractura de tercio distal de un paciente que ya tuvo 6 meses, no se operó, tuvo una pseudoartrosis, al final se le tuvo que hacer este tipo de placa con un gancho. Y este tipo de placa también se utiliza para una luxación acromioclavicular. Normalmente en este tipo de fracturas de clavícula que de repente está muy desplazado, se puede operar, se opta por una operación, se reducen los 2 fragmentos, se pone la placa con tornillos, ¿no? Y como le digo, el paciente va a terminar con este tipo de placa y con eso tiene que estar mínimo 1 año y medio, 2 años. El paciente a veces cuando carga a su hijo, cuando se pone una mochila, la placa, como ustedes saben, la clavícula justo está debajo de la piel, a veces le puede rozar, le puede molestar la placa, ¿no? Por eso en esos casos a veces no se opera. La otra lesión, aparte de la fractura de clavícula, es la fractura de escápula, que es muy poco frecuente, normalmente no lo vemos, es de alta energía, accidentes vehiculares más que todo. Como esta escápula está bien protegida por los músculos, entonces prácticamente está protegida y no se fracturan así nomás. Puede estar asociado hasta por contusión pulmonar, hemoneumotoras, etc. Es poco común. Recordar en dónde están localizadas estas fracturas. Puede estar localizada en un 45%, o sea, mayor porcentaje en lo que es el cuerpo, en esta zona. Luego, en el cuello, en esta zona, ¿no? Cuando es en el cuerpo, en el cuello, no se opera, tratamiento conservador también. Si es la fractura intraarticular, acá en la glena, en la articulación, ahí sí se debería de operar, ¿no? ¿Para qué? Porque ustedes saben que esta superficie debe quedar lisa, debe quedar bien estable, porque se articula con la cabeza del húmero. Apófisis coracoides en esta zona, menos porcentaje en la espina de la escápula, o el acromio también deberían de operarse, ¿no? Pero como les digo, ya un 70-80% es toda esa zona del cuerpo y el cuello de la glena. A veces cuando hay una fractura tanto de escápula como de clavícula, al reducir y al colocar una placa o reducir la clavícula, ya automáticamente se reduce también la escápula, así que es necesario ni operar la escápula. Tratamiento, como les dije, el conservador, más que todo, nada más reposo, hielo, antiinflamatorios y esperar 1 mes, 2 meses hasta que pegue, ¿no? esa fractura. Cuando es quirúrgico, solamente cuando hay una inestabilidad glenohumeral, ¿no?
solamente cuando se fractura la glena. Cuando también hay fracturas del acromion o de la espina también, un poco común, un poco raro, a veces como ustedes ven, esto de acá que es la glena se ha roto, se ha desplazado y hay una inestabilidad en esta zona. Por eso este fragmento debería recolocarse en su sitio para que la cabeza del húmero se mantenga estable, ¿no? Esta, la fractura del reborde de la glena, la glenoide. Luxación acromioclavicular, muy común, ¿no? Una por cada 12 fracturas de clavícula. Recordar todo esto de acá, que le da estabilidad a esta articulación acromioclavicular. En primer lugar, esto de acá, que es la articulación acromioclavicular, ¿no? Hay una cápsula, por encima están los ligamentos, el ligamento acromioclavicular, este ligamento que es el ligamento coracoacromial, ¿no? Y los dos principales, que los dos juntos forman el ligamento coracoclavicular, van de la coracoides hasta la clavícula, son dos, ¿no? El ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo, ¿no? Este es más ancho y este es un poco más angosto. Cuando hay una luxación acromioclavicular va a haber dolor, tumefacción en la zona de esta de acá de la articulación, porque eso siempre es importante cada vez que a un paciente le duele el hombro, que ustedes mismos señalen o que el paciente le señale en dónde es el dolor. El dolor puede ser en esta zona, puede ser acá, puede ser acá. Si le señala justo en la articulación acromioclavicular, entonces puede ser que sea esta, ¿no? Un esguince o una luxación. Y más que todo si cae de hombro, ¿no? ¿Quiénes van a ser estos pacientes? Pacientes que caen de hombro, de la bicicleta o de esquí, cualquier tipo de lesión que caen de la bola, entonces va a empujar que el acromion se hunda y la clavícula salga, ¿no? En deportistas, más que todo, en pacientes jóvenes que hacen cualquier tipo de actividad. Y como les digo, el diagnóstico diferencial con fracturas de tercio distal de la clavícula. La radiografía, ¿cómo la vamos a tomar? En esta posición de zanja. Normalmente uno pide radiografía de hombro, pero la teoría dice que tienes que tomarle para corroborar que haya una buena discrepancia entre los dos hombros en esta posición, ¿no? 10 grados hacia arriba. Y ustedes ven acá, ¿no? Con unos 10 o unos 5 kilos de peso cargando en cada brazo. ¿Para qué? Para que caiga el brazo y me dé esto de acá, este espacio. Este espacio de la coracoide, de la coides coracoide hasta la clavícula, más o menos debe ser de 1 centímetro, y acá de repente es 3, 4 centímetros. Está mucho más el espacio, ¿no? Corroborando, comparando los dos. Y siempre de pie. Otra clasificación, igual que las fracturas de clavícula, también existe una clasificación de Allman para la luxación acromioclavicular. La tipo 1, ¿qué significa? De que los ligamentos están intactos. ¿Qué pasó? ¿Qué has estado?